¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente y una vez más a Planeta Cero, nuestro podcast alrededor del mundo del misterio. Los que nos seguís ya sabéis que en los últimos programas nos hemos dedicado a hablar o nos hemos centrado básicamente en un lugar geográfico concreto, que son las islas del Canal de la Mancha, debido fundamentalmente a que estuvimos haciendo una investigación in situ, concretamente en la isla de Jersey, hace aproximadamente un par de semanas. Y bueno, os estuve relatando algunas de las historias más controvertidas, no tanto misteriosas, pero sí desconocidas, sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre lo que aconteció en las Islas del Canal durante la Segunda Guerra Mundial. Y hoy vamos a dedicar un programa más a una localización concreta en las Islas del Canal, pero vamos a dejar de un lado el tema bélico. Nos vamos a ir concretamente, yo diría que uno de los lugares más emblemáticos y míticos si uno visita esta zona de las Islas del Canal, concretamente la isla de Jersey, que es Elizabeth Castle, el castillo de Elizabeth. Se trata posiblemente de la fortaleza más mítica. Se dice que el que va a Jersey tiene que visitar Elizabeth Castle, aunque hay otros muchos castillos en la zona, pero yo creo que es el más mítico también, quizá porque está localizado frente a las costas de la ciudad principal de St. Helier. Bueno, os decía que vamos a dejar el tema bélico, aunque es cierto que en Elizabeth Castle sucedieron también bastantes asuntos durante la Segunda Guerra Mundial, incluso en batallas mucho anteriores, lo vamos a comentar, pero hoy yo me quería centrar en las historias más fantasmagóricas de este castillo. Sí, como casi todos los castillos, tienen su historia paranormal, sus apariciones, sus fantasmas. Y vamos a hacer una pequeña relación de los espectros más conocidos que uno puede encontrar en este Elizabeth Castle. Pero en primer lugar, vamos a hablar un poquito de la historia del lugar y, por supuesto, a localizarlo. Como siempre digo, Google Maps, mientras escucháis el podcast, yo creo que es lo más interesante. Así incluso lo podéis analizar, lo podéis ver in situ, ¿no? Con la vista aérea, si queréis. Como os comentaba, Elizabeth Castle está localizado en la isla de Jersey, una de las islas, de las dependencias de la corona británica que están en el canal. Ya hablamos en el programa anterior sobre el estatus tan peculiar que tiene Jersey dentro de la corona británica, que no del Reino Unido, no confundir. Y funciona prácticamente funciona como una nación autónoma realmente la isla de Jersey. Bueno, Elizabeth Castle se encuentra en esta isla, en la isla propiamente dicha, quizá no, o sí, depende de cómo uno lo mire y depende de las mareas. Y es que la localización del castillo está frente a la costa de la ciudad principal, en la parte sur de la isla, en St. Helier. Pero se encuentra en un islote realmente, se encuentra ubicado en un islote a una cierta distancia de lo que es la costa, lógicamente visible desde cualquier punto prácticamente de la ciudad de St. Helier. E incluso cuando la marea está baja, se puede acceder al islote donde está el castillo caminando. Se retiran las aguas, las mareas la verdad es que son bastante intensas en esta zona. Se retiran las aguas y uno puede caminar durante varias horas del día, normalmente por las mañanas, a primera hora de la mañana puede caminar hasta Elizabeth Castle. En cualquier otro momento del día, cuando la marea sube ya hay que ir con un vehículo. Normalmente hay un vehículo anfibio que es el que suele hacer los tours. Yo concretamente cuando estuve no fui a primera hora de la mañana, creo que era ya prácticamente mediodía, serían las 11 y media. La marea ya estaba subiendo, había subido y era prácticamente imposible el llegar caminando, así que nos comentaron de tomar el vehículo anfibio, que es una especie de lancha autobús que en principio sale de una de las playas de St. Helier, va circulando por la arena hasta que el vehículo anfibio actúa como una lancha, como un barco, y nos acerca hasta el pequeño islote donde está el castillo, hasta una de las playas,
puesto que es un castillo realmente inmenso, tiene diferentes puertos, diferentes posiciones playeras. Bueno, pues concretamente hasta la playa donde está ubicada la entrada principal, este vehículo anfibio nos deja allí. Es, como os comento ahora mismo, totalmente visitable. Hay muchísimos turistas al cabo del día. El vehículo anfibio sale cada 20 minutos hacia el castillo. Incluso cuando la marea está baja también sale el mismo vehículo, en este caso circulando, lógicamente, por las arenas, por entre las arenas hasta llegar al castillo. Así que, bueno, pues Elizabeth Castle, este castillo que es visitable frente a las costas de Saint-Helier, ya lo hemos localizado. La historia del castillo pues también tiene sus puntos álgidos, y vamos a ver que debido a todo lo que sucedió en el castillo y sus alrededores, pues es por esto que hay quizá todas estas apariciones fantasmagóricas que se reportan. La historia del castillo, bueno, realmente no el castillo, la historia del islote, vamos a empezar por ahí. La historia del islote donde se ubica el castillo va a comenzar al menos a tener cierta consistencia a partir del siglo VI. En el siglo VI, un personaje que curiosamente es el que da nombre a la villa que se encuentra, la villa principal de la isla de Jersey, que se encuentra frente al castillo, que es, como os comentaba antes, Saint-Helier. Pues este personaje, lógicamente un santo, el santo Helier, era originario de Bélgica y llegó hasta la isla de Jersey, navegando desde... en principio se trasladó de Bélgica a Francia y después, navegando desde Francia, llegó a Jersey, huyendo de su enfurecido padre, en principio, que parece ser que el tal Saint-Helier tenía un mentor religioso. Y pues su padre no estaba muy de acuerdo y con esta andadura de su hijo, y este padre enfurecido pues asesina al mentor, a este instructor que tenía Saint-Helier, y al parecer después directamente quería también asesinar a su hijo, al propio Saint-Helier, que tuvo que huir y finalmente se instaló en esta isla de Jersey hasta su muerte. Saint-Helier fue un ermitaño una vez que llegó a la isla, y se instaló precisamente en el islote donde a día de hoy todavía está el castillo. En aquel entonces no había nada en la isla, apenas había unas cuevas. Es una isla con un relieve bastante importante, un cierto relieve montañoso, no demasiado pronunciado, pero sí con algunos pequeños picos, ¿no? Un lugar bastante agreste y abrupto. Y en una de las cuevas, una cueva que se hizo en una roca en esta isla, pues fue donde residió Saint-Helier. Esta cueva, por cierto, todavía a día de hoy se mantiene. Es una cueva que está situada en una de las zonas más altas de este islote, y allí arriba, en lo más alto, una visión bastante fantástica, ¿no? del mar que circundaba este islote. Pues allí es donde residió como un pequeño ermitaño Saint-Helier. Saint-Helier fue muy querido por los lugareños, por los habitantes de la ciudad en aquel entonces, hasta el punto de que ya veis que después se puso el nombre del propio Saint-Helier a la ciudad. Y fue muy querido porque este curioso ermitaño lo que hacía desde su islote era avisar cada vez que había una incursión a la isla, o a la parte sur de la isla, a la ciudad en aquel entonces, pues debido a la posición en la que estaba, básicamente mucho más avanzado que cualquier otro punto de la ciudad con respecto al mar. En este pequeño islote y en una zona elevada, pues tenía una muy buena visión del mar, y lo que hizo Saint-Helier fue idear un sistema de banderas que situaba en la parte más alta del islote para que se pudieran ver desde la ciudad. De esta manera, con las banderas él avisaba, ¿no? Si venía alguien por mar, si había algún peligro, si eran comerciantes los que venían, si eran invasores, con diferentes colores de banderas. Lo cierto es que el sistema de banderas estaba muy bien para avisar a la ciudad, pero nadie avisaba al propio Saint-Helier, que él era el primero que tenía que ver a los invasores y en muchos casos pues hacerles frente, hasta el punto de que la muerte de Saint-Helier pues fue a manos de unos de estos invasores, concretamente unos invasores sajones, que llegaron. Lo primero que hicieron fue desembarcar en el islote y pillaron un tanto desprevenido al santo. Y pues después de humillarle y
realmente casi torturarle. Finalmente lo decapitaron y fijaos cómo acabó la cosa, que estos invasores no tuvieron mejor ocurrencia que acabar pues jugando una especie de macabro fútbol del siglo VI, o sea, un fútbol bastante primitivo, pero básicamente lo que hicieron fue pues dar patadas, hacer un pequeño juego a la cabeza de Saint-Hélier, que utilizaron en aquel entonces como improvisado balón, por así decirlo. Este fue el final de Saint-Hélier. Pero bueno, la historia del santo pues quedó ahí en este islote y de esta manera, ya os comentaba, el siglo VI era la época en la que el santo pues desarrolló su vida en este islote y finalmente fue asesinado de esta curiosa manera. La historia continuó ahí hasta el punto de que siglos después pues unos monjes deciden construir un monasterio en este mismo islote, en la zona donde residía Saint-Hélier, un lugar santo pues dedicado a su santo preferido, a Saint-Hélier. Lo cierto es que el monasterio pues estuvo en pie y siendo utilizado unos cuantos siglos, hasta que la corona británica decide utilizar el islote, insisto, muy bien situado, una muy buena posición estratégica, con fines militares, incluyendo el propio monasterio. Lo que era la construcción del monasterio pues básicamente pasó a ser un fuerte militar. Finalmente, y ya muchos siglos después, ya finales del siglo XVI, 1594 concretamente, comienza la construcción de lo que es el castillo, que a día de hoy todavía se ubica en este pequeño islote. También algunas de las construcciones originales, como la famosa cueva de Saint-Hélier, pues se respetaron y continúan en el lugar, bueno, pues muy cerca de lo que es la construcción principal del castillo. Este castillo, en principio, iba a servir como vivienda para los gobernadores de la isla de Jersey, una construcción para básicamente los grandes mandatarios. Finalmente, unos cuantos años después, ya a principios del siguiente siglo, del siglo XVII, Sir Walter Raleigh es la persona que acaba este castillo, el Elizabeth Castle, bueno, y lo bautiza también con el nombre de la reina que había en aquel entonces, que era, lógicamente, Elizabeth I. Y bueno, desde entonces, ya con el castillo finalizado, lo cierto es que hablamos ya del siglo XVII, pues todo el siglo XVII, el XVIII, el XIX y por supuesto el XX, tiene una historia realmente interesante para el castillo, ¿no? Sufrió varios asedios, bueno, el más importante quizá por parte de soldados parlamentarios durante la Guerra Civil. Durante la Guerra de los 7 años con Francia también sirvió de cárcel y lugar de torturas para muchos de los soldados franceses que allí fallecieron. Y luego finalmente os comentaba, en el siglo XX también, los soldados alemanes de la Alemania del Reich, los nazis, tomaron también, ya os lo comentaba en el anterior podcast, os comenté toda la historia que hubo en Jersey, tomaron el castillo y lo utilizaron como fortaleza defensiva. Aún a día de hoy podemos ver allí las zonas donde estaban los nidos de ametralladoras, las zonas donde se ubicaban los antiaéreos, incluso hubo una defensa de minas en torno a lo que es todo el perímetro de la isla de Jersey, pero fundamentalmente en torno a la zona del castillo, de minas marinas para evitar cualquier incursión por mar. Y bueno, finalmente, una vez que los alemanes abandonaron la isla, ya sabéis que estuvieron en Jersey durante 5 años, del 40 al 45, anexaron Jersey básicamente a Alemania. Bueno, pues una vez que los alemanes se marcharon, el castillo estuvo cerrado una temporada, reacondicionándolo, por así decirlo, y finalmente pues se abre como museo histórico. A día de hoy, ya os comentaba que sigue siendo visitable toda la zona del castillo como museo. La verdad es que todo el islote en sí es visitable, no solo lo que es la fortaleza principal del castillo, también la zona donde se ubica la cueva de Saint-Hélier, el pequeño espigón que hicieron a modo de puerto los alemanes. Todo es visitable. Y lo cierto es que es muy interesante. Yo estuve intentando hacer una visita bastante rápida, estuve unas 3 horas visitando toda la zona del castillo, así que si tenéis la ocasión de llegar hasta Saint-Hélier, pues yo os recomiendo
que realmente visitéis el castillo. Se dice, insisto, si uno está en Jersey, que es el Elizabeth Castle, es visita obligada. Y ahora vamos a pasar a lo que seguramente pues todos estáis esperando cuando habéis visto el título del podcast de hoy, que son las historias de fantasmas de Elizabeth Castle. Ya os decía, todos los castillos parece ser que tienen sus propios fantasmas, y desde luego con toda la historia que ha tenido, todas las batallas que han habido en torno al castillo, pues los fallecimientos, las muertes que han habido, pues desde luego, incluso algunas seguramente no reportadas, hay fantasmas que nadie realmente sabe muy bien quiénes son, pues realmente es lógico, ¿no?, que existan todas estas presencias. Vamos a comenzar con el primero y el más importante de todos los espectros que se han reportado, que no podía ser otro que el propio Saint-Helier, el famoso santo que fue el primero en llegar a este islote e instalarse en él, y ya sabéis cuál fue su final, decapitado por estos invasores sajones, y finalmente, los invasores hicieron este pequeño juego futbolístico con su cabeza, hasta que finalmente la cabeza, por cierto, hay que decir que acabó en el mar, en el fondo del canal. Es donde finalmente reposó la cabeza de Saint-Helier. Pues bien, hay bastantes personas que además en torno a esta zona donde se encuentra la cueva y donde ahora mismo también está el espigón que construyeron los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, hay mucha gente que dice haber visto a un misterioso hombre vestido de ermitaño, que lo único que hace es rezar hacia el mar. Está en posición de rezo y parece que está como recitando salmos en dirección hacia el mar. Hay que decir que mientras los sajones torturaban y humillaban a Saint-Helier, lo que hacía el santo era precisamente esto, rezar por las almas de los invasores. Pues bien, ¿quién nos dice que aquella última imagen de Saint-Helier, justo antes de ser decapitado, no quedó impregnada en el ambiente? Y ahí está, y ahí continúa tantos años después el santo con estas vestiduras de ermitaño, rezando hacia el mar. Los testigos que lo han visto dicen que cuando intentan acercarse a este curioso personaje, básicamente se desvanece, desaparece directamente este misterioso ermitaño que continúa a día de hoy rezando hacia el mar, posiblemente el fantasma de Saint-Helier. Mucho más adelante en el tiempo, básicamente por el aspecto que tienen los siguientes espectros, se calcula que podrían ser unos soldados vestidos a modo del siglo XVIII, siglo XIX. Bueno, pues estos soldados fantasma han sido vistos un par de veces, y digo fantasma porque lo cierto es que se les ha visto a lo largo de la noche, cuando allí no debería de haber absolutamente nadie, y algunos trabajadores del castillo que pernoctaban. Es cierto, a día de hoy no sé si todavía los trabajadores del castillo siguen pernoctando. Hay instalaciones donde se puede hacer, pero en ocasiones sí que había muchos trabajadores que podían pues pasar la noche para iniciar los trabajos a primera hora del día siguiente. Y pues muchos de estos trabajadores, en concreto, se reportan 2 ocasiones, pero es posible que haya sucedido en alguna otra más. Parece ser que vieron en lo que es el patio principal del castillo. Es una zona bastante despejada, precisamente donde están las zonas más restauradas, donde están los alojamientos de estos trabajadores. Bueno, pues ahí está el patio del castillo. Hay también una pequeña cafetería en esta zona para los turistas. Pues en esa zona los trabajadores, a altas horas de la noche, mientras ya estaban reposando y durmiendo, vieron una brigada completa de soldados, insisto, vestidos a modo del siglo XVIII, siglo XIX, marchando por el patio del castillo, de este Elizabeth Castle. E insisto, en varias ocasiones se han reportado, incluso los trabajadores lo han reportado hasta en 2 ocasiones, esta marcha fantasmagórica de fantasmas por el patio del castillo. Otro de los espectros que han sido vistos en Elizabeth Castle ha sido una misteriosa figura blanca, en este caso muy difusa. De nuevo, bastantes trabajadores
del castillo, y concretamente en esta zona que os comentaba antes, en la zona de los alojamientos a día de hoy, junto al patio, bueno, pues por los pasillos e incluso dentro de las habitaciones de esta zona se ha visto, ya no se sabe identificar si como a una persona directamente, pero sí una especie de figura lógicamente antropomorfa, una figura blanca, una de estas típicas figuras que parece que se desvanece, como construida con una cierta neblina o con humo, pues una figura blanca que parece que va avanzando por los pasillos, e incluso algún trabajador dice habérsela encontrado en mitad de la noche en su propia habitación, ¿no? Esta situación en la que uno se despierta a mitad de la noche y parece que siente una presencia o se siente observado, y al encender las luces ve esa figura blanca justo delante. Bueno, hay que imaginar, ¿no?, el terror que puede suponer al pobre trabajador que está durmiendo en mitad de la noche y se encuentra con eso y que de pronto se desvanece delante de él. Pues esta figura blanca, que quién sabe a quién puede corresponder este espíritu, es otra de las extrañas apariciones que se han reportado en Elizabeth Castle. Luego está otra típica, en este caso más que aparición, sonido, podríamos decir, y es un típico sonido que nos encontramos en muchos lugares donde hay apariciones de fantasmas, que son niños llorando. Pues en este caso en Elizabeth Castle, en bastantes ocasiones y a lo largo de muchas décadas, desde que se volvió a abrir el castillo como museo ya después de la Segunda Guerra Mundial, se ha reportado, y prácticamente hasta la actualidad, una y otra vez, que en mitad de la noche se oyen llantos de un bebé, también en esta zona de la zona donde se alojan algunos trabajadores. Lo cierto es que algunos trabajadores incluso han intentado seguir el sonido por si realmente hubiera un niño, quizá algún turista que hubiera perdido a un niño, buscando las explicaciones más lógicas, algún niño que se hubiera quedado atrapado en el castillo en mitad de la noche. Bueno, pues lo cierto es que al final no hay ningún niño, no hay ningún bebé, no hay nadie, pero sin embargo estos sonidos siguen escuchándose por toda esta zona. No sabemos quién es este niño o este bebé que llora y que ha estado llorando, insisto, durante décadas en esta zona de Elizabeth Castle. Por último, hay que decir que aparte de todos los fantasmas y espectros que hay o que se han reportado en el castillo, muchísima gente sensitiva, gente con una cierta sensibilidad al tema de las vibraciones, al tema de las, lógicamente, apariciones, presencias, pues han reportado que en varias estancias, cuando entran en las estancias, hay un sentimiento realmente de tristeza, hay un sentimiento, una muy mala vibración, un sentimiento de muerte. Se han reportado en varias estancias ya del castillo, del castillo en sí, y especialmente en las zonas subterráneas, en algunas estancias subterráneas que coinciden curiosamente en zonas donde se ubicaban las mazmorras, las cárceles. Os comentaba antes, durante la Guerra de los 7 Años, cuando estuvieron los soldados franceses encarcelados y fueron torturados allí. Pues en este tipo de estancias parece ser que hay unos sentimientos y malas vibraciones que allí han permanecido y no han podido salir. Yo la verdad es que en el momento que leí esta información de las malas vibraciones, de los malos sentimientos, pues lógicamente si uno lo lee antes de ir al castillo ya va a ir un poco sugestionado, ¿no?, a buscar en estas estancias ese tipo de mala vibración. Incluso posiblemente, aunque no tenga esa mala vibración, la va a encontrar. Pues lógicamente hay que hacer el ejercicio de no ir sugestionado, de dejarse llevar y ver qué tipo de vibración le puede embargar a uno en alguna de estas zonas. Hay que decir que visité concretamente estas estancias, estas zonas de las mazmorras, que además las han dejado realmente oscuras. No hay ninguna instalación de luz eléctrica, que podría perfectamente haber. Bueno, yo creo que se han querido dejar un poco pues para provocar también esta sensación. En muchas ocasiones es lo que hay que hacer. Yo en mi caso entré con la antorcha del teléfono celular intentando alumbrar. Aún así son estancias tan cerradas que es muy difícil ver delante de uno mismo, y eso mismo pues también hace que uno se sugestione un poco, ¿no? En mi caso tengo que decir que a pesar de todo esto, pues
pues no sentí ningún tipo de mala vibración, incluso pensando que podía entrar ya sugestionado porque lo había leído. Bueno, pues me dejé llevar intentando ver si existía este extraño sentimiento y la verdad es que no, yo no pude recoger ningún tipo de mala vibración. También tengo que decir que soy una persona muy poco sensitiva. Estoy seguro que cualquier otra persona que tenga un poco más de sensibilidad a todo este tema pues puede sentir algo. No soy extremadamente sensitivo, pero hay que decir que hay un par de lugares que visité años atrás que sí que realmente me produjeron ese tipo de sentimientos, y uno de ellos, ya lo comenté cuando hice el podcast al respecto, fue el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. Y en aquel entonces sí que tampoco fui nada sugestionado, porque entré en uno de los muchos barracones que hay en Auschwitz-Birkenau. Entré por la parte trasera de aquel barracón sin saber muy bien dónde estaba y realmente se me cayó el alma a los pies. Era un lugar donde se respiraba la muerte, donde pues lo único que faltaba es que me hubiera encontrado un espectro, porque parecía que iban a aparecer. Realmente ahí sí que había muy malas vibraciones. Al salir del barracón, al salir por la parte delantera, además, fue cuando pude leer la inscripción, la leyenda que había en el cartelón de que me encontraba en el barracón de la muerte, donde se llevaba a muchas madres con sus hijos ya moribundas, y los hijos también, pues a que allí directamente fallecieran en aquel barracón. Aquel lugar sí que me produjo muy malas vibraciones, incluso, como os comentaba antes, siendo una persona nada sensitiva como soy, algo que no pude experimentar en Elisabeth Castle. Y también en cuanto a tema de lugares muy cargados de malas vibraciones y con un ambiente realmente cargado, recuerdo cuando visité también en Polonia, lo mismo que este campo de Auschwitz-Birkenau, la zona de los bunkers de Moltke, donde los alemanes en la Segunda Guerra Mundial tenían unas instalaciones donde construyeron algunas de sus Wunderwaffen. Por ejemplo, Die Glocke o las naves circulares, pues se construyeron allí. Aquellos túneles todavía son visitables a día de hoy y están en el mismo estado que los dejaron los alemanes, concretamente los de Moltke. Y en aquella zona, también en aquellos túneles, sobre todo en la zona donde ya no había ningún tipo de luz, en las zonas más profundas de los túneles, que además son unos túneles que se visitan sin ningún tipo de guía. Allí hay una especie de personaje. También hicimos un programa al respecto de este lugar, el programa que titulamos Die Riese, la ciudad subterránea nazi. Bueno, pues en aquel lugar hay una especie de persona a la entrada que te da un poco unas directrices, pero ahí abajo no te lleva nadie. Simplemente, concretamente en este lugar, en Moltke, hay otros bunkers que sí que son visitables con tours, pero este de Moltke no, y este de Moltke la verdad es que es terrorífico. Comentaba todo esto y bueno, como siempre, acabo hablando de la Segunda Guerra Mundial. Ya sabéis que es una de nuestras pasiones aquí en Planeta Cero. Pero lo comentaba para compararlo un poco con Elisabeth Castle y para que veáis que, bueno, aunque se habla de estas vibraciones tan negativas, pues no lo son tanto como en algunos otros lugares donde realmente sí que las pude experimentar en persona. Elisabeth Castle, este lugar frente a la isla de Jersey. Ya os comentaba en el anterior podcast que para los que queráis visitar, bueno, os lo comentaba también al principio de este podcast, Elisabeth Castle es visitable desde las playas de Saint-Hélier. Ojo, porque hay mucha gente que se confunde buscando el cómo llegar a Elisabeth Castle y se va a la terminal del ferry, que es el ferry que lleva desde Jersey hasta Inglaterra y hasta Francia. Y no, para ir a Elisabeth Castle no hay que tomar un ferry, hay que ir hasta la playa, hasta el paseo marítimo, y allí encontrar la zona desde la que sale no está demasiado bien indicado, pero en un momento dado, si uno va caminando por el promenade, por lo que es el paseo marítimo, sí que finalmente encuentra este lugar, el lugar desde el que sale este curioso vehículo anfibio, al que hay que decir que muy humorísticamente los ciudadanos de Jersey, de Saint-Hélier, lo bautizaron como el sapo. El sapo porque es un vehículo anfibio, básicamente, no es que parezca un sapo ni nada por el estilo. Pero bueno, pues ya si vais allí, ya sabéis lo que tenéis que preguntar: desde dónde sale el sapo que visita el Elisabeth Castle. Para llegar a Jersey, es lo que comentaba en el podcast anterior, para llegar a Jersey, pues si queréis llegar en avión, el aeropuerto internacional de Jersey está abierto. Lo único es que solo tiene vuelos desde
desde Gran Bretaña, desde Londres, Birmingham, Manchester, Glasgow, desde Belfast también, Irlanda del Norte, desde Dublín, desde la República de Irlanda, y creo que ya está. Así que si estáis en Europa, por ejemplo, pues tendríais que trasladaros hasta Gran Bretaña o hasta Irlanda para tomar el avión, o bien también tenéis un ferry desde la cercana costa francesa que os puede llevar a Jersey. De esta manera podéis llegar a Jersey. Bien, no sé si haremos en el futuro más programas al respecto de las islas del canal. Lo cierto es que nos han dado para unos cuantos. Creo que os habéis saturado un poco, tal vez. Vamos a dejar las islas del canal durante algún tiempo, pero bueno, pues yo creo que la investigación que hicimos, el viaje que nos llevó hasta Jersey, merecía que hiciéramos unos cuantos programas al respecto. Este de momento ha sido el último, pero insisto, quién sabe si no volveremos a retomar el tema dentro de poco. Hoy os he querido hablar no tanto de la Segunda Guerra Mundial, que es, aunque ha salido en algún momento lógicamente, pero es uno de los temas de cabecera si uno va a visitar las islas del canal y concretamente Jersey, la importancia que tuvo allí la toma alemana de la isla. Hoy os he querido hablar de Elizabeth Castle, concretamente de sus fantasmas y de todas estas apariciones espectrales. Espero que os haya gustado el podcast de hoy y os emplazo hasta uno próximo aquí en Planeta Cero. Hasta pronto.